La puerta no es lo que alguien llamaría un hogar. Se aferra al borde más lejano del sistema solar. 1000 metros de corredores blindados y torres de sensores montando guardia donde la luz de la Tierra se desvanece hasta convertirse en teoría. Estoy aquí porque alguien tiene que estarlo. Oficial superior de vigilancia. Perímetro solar. Encargado de escanear la oscuridad en busca de cualquier cosa que intente cruzar la línea de exclusión. Aquí afuera no hay respaldo ni comodidad. Solo la estación, el vacío y el peso interminable del deber. Mi turno en la lista, mi guardia en el muro. El deber como el oxígeno lo satura todo aquí. No es algo en lo que pienses, solo algo que te llenas, y... hasta que no queda nada más. Reviso el sellado de mi traje otra vez. Viejo hábito, memoria muscular trazando el anillo en mi cuello, aunque la banda indicadora brilla en un azul constante. Nada se filtra excepto el tiempo. Me recuerdo a mí mismo. Y afuera, en el casco de la torre de vigilancia, la puerta. El tiempo es lo único que parece filtrarse a través de los paneles. Un cable de sujeción de técnico se extiende entre mí y la columna vertebral de la estación. El metal bajo mis botas irradia el temblor profundo e inquieto de la estación. Algunos hombres dicen que puedes sentir el peso de toda la tierra detrás de ti, empujándote hacia la negrura. Siempre he sentido lo opuesto. El universo tira de ti, sutil y paciente, esperando un error. Así que no cometo errores. Barro el nodo del sensor con la sonda de calibración, observando cómo los números se estabilizan en mi HUD. Las lecturas derivan, decimales infinitos en verde y ámbar. Todo tranquilizador en su pequeña variación predecible. La superficie de la sonda está marcada por un rasguño. Mi rasguño el mes pasado cuando sobrecorregí durante un simulacro de meteorito. Landry lo llamó mi firma. Una broma entre dos hombres sin nada más que firmar. Aquí afuera, donde la rutina es lo más cercano a una oración. Cada imperfección es sagrada, incluso las cicatrices. El estático de mi comunicador corta con un chisporroteo del ancho de banda local y la fatiga. ¿Sigues vivo ahí afuera o solo estás hablando con los ancestros? Es Landry, voz desgastada hasta convertirse en un acento marciano. Todo cansancio del mundo y estática seca. Se niega a llamarme señor, a menos que haya un tercero escuchando. Barrido final del nodo 7. Respondo. En general, las formalidades se sienten más honestas. Si no mantienes la guardia alta, el universo te derribará. Hay una pausa breve llena del siseo de fondo de los reguladores térmicos de la torre de vigilancia. Copiado. Tráelo cuando termines. La comida del turno es una sorpresa de bloque proteico. Te cambio una ración roja por lo que sea que haya en el estuche cifrado. Las bromas de Landry son moneda. Nunca espera cambio. Llego a mi cinturón de herramientas y paso mi pulgar sobre el peso del cifrador de saludo. Una reliquia familiar disfrazada de equipo. Su superficie negra está grabada con un escudo familiar, casi borrado por generaciones de dedos ansiosos. La voz de mi padre surge, sin invitación. Esto fue lo último que tocó antes de que la odisea quedara en silencio. No es para intercambiar, respondo, forzando firmeza. El cifrador pesa, un recordatorio y una carga. La rutina es lo más cercano a la seguridad aquí afuera. Cada ciclo nocturno, en realidad. Pero el hábito de llamarlo noche es difícil de romper. Reviso los mismos nodos en el mismo orden, ejecutando diagnósticos que no han reportado una falla real en meses. El protocolo no se trata de encontrar problemas, se trata de mantener la línea inquebrantable. Dejo que la frase cuelgue en mi mente, reverente incluso mientras me burlo de mí mismo por ello. Mis ancestros lo habrían llamado algo más grandioso. Vigilia, guardia, sacrificio. Aquí afuera es solo trabajo. Termino el barrido y le hago una señal a la estación para que me recupere. El cordón umbilical me devuelve a través de la esclusa de aire, dejando mis botas pegajosas con el sabor del sellador de polímero y la grasa de máquina. Miro una vez, automáticamente, hacia la ventana. Mientras entro, más allá de ella,
Un cielo del color de moretones viejos, no realmente oscuro, más la ausencia de intención que cualquier otra cosa. La zona de exclusión se cierne como una cuadrícula de superposiciones de datos en mi visor. Líneas invisibles dibujadas por almirantes distantes, un perímetro cosido por miedo y necesidad. La base de descontaminación arde con el lavado antiséptico. 1000 agujas minúsculas contra el traje de presión. Me quedo quieto, contando latidos, forzando la calma. Me imagino el esquema de la Odisea como lo he conocido desde la infancia, trazado y vuelto a trazar en la pared del estudio de mi padre. Una nave destinada a llevar sueños, no advertencias. Me quito el casco y el aire reciclado de la puerta me envuelve, agudo con ozono y el recuerdo de plástico quemado. Landry está esperando, con los brazos cruzados, su postura llena de ángulos y viejas heridas. Me lanza una barra de raciones, chocolate real, contrabando de un corredor marciano. Te perdiste la comida. Comando te buscó 2 veces por tu tiempo en el casco. A los altos mandos les da nerviosismo cuando los viejos fantasmas se acercan. Atrapo la barra, ignorando el comentario. Los protocolos son claros. Las lecturas del nodo estaban desviadas en 1/10. Tuve que recalibrar. Lo digo de memoria, pero ambos sabemos la verdad. Me quedo porque quiero. Porque ahí afuera, con nada más que procedimientos, el vacío y el lento tic-taqueo del nombre de mi familia, casi puedo creer que soy parte de la historia, no solo una nota al pie. Landry gruñe. Estás persiguiendo fantasmas. Lo que sea que esté ahí afuera, no esperará tu permiso para entrar. Lo dice como una broma, pero las palabras se asientan. En esta estación, aprendemos a hablar alrededor del miedo, no a nombrarlo. Servir en la puerta es estar rodeado por el peso de lo que ha pasado antes. El silencio más allá de la línea estática. Las leyendas de las naves generacionales. La tarea interminable y solitaria de mantener los sueños de la humanidad cercados. Una alarma suena, suave, casi disculpándose. Ambos miramos la pantalla principal. Anomalía en el sensor. El sistema la etiqueta como un fantasma. La jerga de la tripulación para cualquier eco, falla o fragmento perdido de hardware flotando más allá del perímetro. La mayoría de los días, no es nada. Pero este se mueve. Me inclino. Las lecturas caen en cascada por la pantalla. Desplazamiento, trayectoria, firma espectral. Mis manos se mueven antes que mi mente. Hago zoom en el bloque de datos, buscando el patrón que temo. Ahí. Una lectura de masa demasiado regular para ser un asteroide, demasiado grande para un dron. El sistema intenta clasificarlo, tropieza, escupe una identificación obsoleta de clase Éxodo. Mi garganta se seca, mi boca se llena con el sabor de hierro viejo. Landry me mira, el filo en su voz poco característico. ¿Qué te llamó la atención, Adrián? No respondo al principio. Estoy mirando la designación que las computadoras ofrecieron. Odisea. 50 años perdidos. Se suponía que era una leyenda. Se suponía que era una advertencia. Mi mente repasa las viejas historias. Walton Hale. La transmisión final. La promesa de que mantendrían la línea. Mi línea. Presiono el control del comunicador. Aquí el oficial de vigilancia Hale. Confirmo anomalía en el sector Delta 9. Vector entrante en aproximación estándar. Solicito instrucciones. La respuesta desde la Tierra se retrasa a pesar del enredo. Tal vez están consultando a sus propios fantasmas, verificando si el sistema está jugando trucos. Copiado Hale. Mantenga observación. Inicie bloqueo según protocolo de exclusión. Sin compromiso hasta nuevas instrucciones. Bloqueo. La palabra es clínica, diseñada para contención, no para consuelo. Llamo al protocolo de exclusión, viendo cómo las puertas se sellan. Los sistemas de interbloqueo se activan. Landry ya está armando a su equipo. No necesita que se lo digan. Los soldados que comanda lo miran a él en busca de seguridad, no a mí. En la pantalla, el contacto continúa acercándose, sin derivar, sin vacilar. Está volviendo a casa, y yo soy el único que sabe lo que significa llamar a esto hogar. Mis pensamientos se enganchan en el recuerdo de la voz de mi padre, en los fragmentos del último mensaje de Walton, manteniendo la línea por todos ellos.
La primera vibración es tan sutil que casi la pierdo. Una resonancia subsónica que corre a través de las placas del piso hasta los huesos de mis pies. Me duele la cabeza, repentino y agudo, como si el mundo se hubiera desplazado un grado hacia la izquierda. Landry está hablando, su voz distante. Velocidad de abordaje del contacto. Sin IFFF. ¿Qué diablos es esto, Hale? Todas las naves en el espacio del sistema, incluso los cascos de carga viejos, tienen una etiqueta IFFF. Un apretón de manos digital que te dice quién está en tu puerta. Este contacto o está en silencio. Sin apretón de manos, sin identificación, solo viene directo hacia nosotros. Estoy observando los datos. La firma de la Odisea desplegándose como una acusación. El deber como el oxígeno puede sofocar tan fácilmente como sostener. Miro fijamente la pantalla, el nombre grabado en letras ámbar. Algo viene del vacío, y esta vez no es un extraño. Es familia. La voz de Landry se agudiza detrás de mí, el tipo de filo que corta a través de la rutina. Adrián mira ese vector. Dejo que sus palabras me anclen mientras sigo el movimiento, con las manos apoyadas en la consola. Lo que sea que esté ahí afuera, no está a la deriva. Hay intención. Una corrección constante contra la corriente de microgravedad y oscuridad. La pantalla se actualiza en incrementos precisos. El objeto se desliza a través de nuestro límite de exclusión como si recordara el camino a casa. Mi pulso late en la mandíbula, un metrónomo para el terror. La estación reacciona con su habitual indiferencia burocrática. Los iconos rojos se multiplican en el tablero de operaciones. Puertas de presión bloqueándose, cámaras girando. Una larga línea de código confirmando procedimientos de aislamiento en una docena de idiomas. Cada medida que nos han inculcado durante generaciones. Cuarentena, contención. Los rituales del miedo que permiten a la civilización dormir por la noche. Landry activa su propio panel, llamando a su escuadrón del comedor y mantenimiento. Protocolo Delta, corredores en espera. ¿Quieres ojos en las cubiertas de armas o internos? Pregunta como si fuera una elección, pero ambos sabemos cómo escalan estas cosas. Cuando el sistema escupe una silueta de clase Éxodo, la cadena de mando quiere cuerpos en armadura, rifles apuntando a algún lugar, a cualquier lugar, para poder decirle a la Tierra que hicieron todo bien. Cubierta de armas, bloqueo total. Nadie sale del anillo central hasta que yo lo ordene. Mi voz suena demasiado formal en mis propios oídos. Puedo escuchar el eco de mi padre en ella, quizás el fantasma de Walton, o simplemente el peso de todas esas historias. El corredor fuera de operaciones vibra con pasos apresurados, botas en metal, disciplina estirada por una inquietud que hormiguea en el borde de cada movimiento. Lo veo en el rostro del joven técnico mientras pasa, sus ojos desenfocados. La estación cría un tipo peculiar de valentía, toda restricción y repetición. Pero esta noche, las rutinas flaquean. La línea de exclusión ha sido cruzada. El mito tiene un rostro. Abro la transmisión visual de nuestra matriz frontal. El objeto se resuelve fotograma a fotograma fuera de un halo de polvo cósmico. No son escombros. No es nuevo. El casco está remendado y marcado en patrones que he memorizado desde 1000 visualizaciones de la infancia. Esquemas, leyendas familiares, lecciones de historia. La placa de nombre, distorsionada por las décadas y el vacío, todavía es visible bajo un manto de crecimiento extraño. Odisea, la nave de mis ancestros, el buque insignia de la generación perdida, llegando cojeando a casa desde un silencio más profundo que el exilio. Hay una pausa en mis pensamientos, como si algo dentro de mí se detuviera a escuchar. El comunicador pía. La Tierra otra vez, pero esta vez la línea está tensa. Las palabras elegidas para negación plausible. Hale, mantenga postura actual. Confirme identificación de clase Odisea. Espere nuevas órdenes. Sin compromiso, sin comando expreso. Como si pudiéramos hacer algo más. El enredo nos mantiene conectados, pero las decisiones reales siempre ocurren fuera de la vista, detrás de muros que nunca caminaré, con el primero, el último y la única línea, pero siempre esperando el permiso de alguien más. Landry se acerca a mi lado,
armadura medio abrochada, casco colgando a su costado. ¿Alguna vez pensaste que la verías regresar? Su voz es cuidadosa, despojada del sarcasmo habitual. No pregunta como soldado, pregunta como alguien que entiende lo que significa estar perseguido por tu propia sangre. Pensé que moriría aquí afuera mirando gráficos vacíos. Admito, y se siente como una confesión, pero sabía que si algo venía sería uno de los nuestros. Esboza una media sonrisa. Todos dientes y fatiga. Cuidado con lo que deseas, señor. La estación tiembla de nuevo, esta vez no por tensión mecánica, sino por algo más sutil. Un sonido demasiado bajo para oír, más sentido en los tendones, se desliza a través del piso, vibra el aire en mis pulmones. Veo a Landry fruncir el ceño, su mano yendo instintivamente a la nuca. Es el tipo de dolor que no tiene fuente ni fin. La advertencia de maquinaria esforzándose más allá de la tolerancia. Eso es... comienza, pero lo interrumpo. Lo escucho. Pásalo por diagnóstico. La computadora lucha. Las transmisiones de datos se mezclan mientras intenta pasar la señal. El resultado es una forma de onda con la regularidad de un latido cardíaco entretejido con oleadas erráticas como música de coral arruinada por una sierra de metal. El patrón se repite, sin repetirse del todo. Ni siquiera la máquina puede encontrar el centro de eso. El tablero de operaciones se ilumina. Alerta de proximidad. La Odisea está en rango de acoplamiento. Tomo el cifrador de saludo de mi cinturón y lo sostengo con ambas manos. La superficie está perfectamente lisa. Siglos de manejo desgastados hasta convertirse en algo indistinto y familiar. Mi padre siempre dijo que era una brújula, no solo un recuerdo, algo para guiar, no para anclar. Pero ahora se siente como un ancla. El escuadrón de Landry se forma en el corredor central. Armas desenfundadas, viseras bajadas. Los rituales se desarrollan como siempre lo han hecho. Señales de llamada, verificaciones de estado. Una última ronda de humor negro para mantener las manos firmes. Observo a través de la ventana mientras la antigua nave se acerca. La sustancia extraña a lo largo de su casco brilla donde las luces de la estación la iluminan. Lo que alguna vez fue la Odisea ha vuelto a casa. Y todos nuestros protocolos, todo nuestro entrenamiento, de repente se sienten tan delgados como el aire que respiramos. Adrián, dice Landry en voz baja, si esto sale mal, será un desastre para los libros de historia. Asiento. No queda nada más que el procedimiento y la certeza de que la línea, al menos por esta noche, es mía para sostener. Landry da una señal cortante y su escuadrón avanza, moviéndose con la precisión cuidadosa de hombres que han ensayado este escenario 100 veces, pero nunca creyeron en él. Las botas del escuadrón golpean el piso con un tempo demasiado rápido para ser pura rutina. Noto la mandíbula apretada de Landry, la forma en que sus ojos saltan entre sus hombres y la ventana del mamparo. Siempre midiendo, siempre catalogando salidas potenciales y cobertura. En una buena noche, oculta su vigilancia detrás del humor. Esta noche, nada está oculto. Incluso el soldado más joven, Benítez, lleva su rifle como si pudiera marcar la diferencia entre la leyenda y el obituario. Activo las cámaras externas, viendo cómo la Odisea se acerca. Cada detalle resaltado por los duros haces blancos de seguridad de la estación. No queda nada elegante en ella. El casco ha sido recubierto con un crecimiento que refleja la luz en tonos que no pertenecen a ninguna tabla de materiales. Todavía puedes distinguir los huesos de la vieja nave debajo, pero los contornos se doblan y ondulan, flexionándose en olas como músculo bajo piel desgarrada, dando a la nave el aspecto de algo que intenta disfrazar su propia herencia. Escaneo en busca de las abrazaderas de acoplamiento. Protocolo estándar. Aunque alguna parte de mí busca una señal, un mensaje, cualquier cosa que me diga que esto no es la pesadilla que parece. La Tierra señala a través del enredo. Corto, agudo, burocrático. Trayectoria de la Odisea confirmada. Mantenga estatus. Espere evaluación de abordaje. Sin compromiso. Las palabras caen con el peso de una puerta cerrada.
Me pregunto si alguien en la Tierra alguna vez ha imaginado realmente lo que significa estar aquí en la puerta, encargado de ser la respuesta a aquella pregunta que nadie quiere hacer. La resonancia se hace más fuerte. Cada mamparo parece llevar una ligera vibración, suficiente para mover el polvo fino en las esquinas. Mi visión tira en el borde, como si estuviera viendo una imagen doble. Una advertencia parpadea. Anomalía menor de resonancia de casco, no crítica. Landry me mira, levantando una ceja. ¿Alguna vez tienes la sensación de que la estación está tratando de advertirnos?, murmura, manteniendo su tono bajo para que su escuadrón no escuche el filo detrás de las palabras. A la estación nunca le han gustado los visitantes. Respondo, mi voz se siente delgada, forzada a la calma por necesidad. Mantengo mis ojos en el flujo de datos, observando cada indicador en busca de signos de intención, patrón, mensaje. Una nueva alerta. La Odisea está estableciendo un protocolo de acoplamiento automatizado. Nuestros sistemas de anulación fallan brevemente. No responden. Luego aceptan el apretón de manos como si nada hubiera pasado. Ingreso. Mi autorización 2 veces. Pero el sistema ignora mi entrada. La antigua nave se está acoplando sola, ignorando nuestros comandos, y el aire en la sala de control parece tensarse mientras cierra la brecha. Landry se endereza, casco en una mano, rifle colgado pero listo. Espera, dándome la oportunidad de decir algo. Una orden, un consuelo, incluso una última palabra sin sentido. Todo lo que puedo manejar es: mantengan posición. Nadie aborda. Nadie abre las escotillas, sin importar lo que diga la computadora. Asiente una vez, el gesto compacto y final, y transmite la orden a la línea. Observo cómo sus hombres se establecen en sus puestos, una tensión en sus hombros que coincide con la opresión que crece a lo largo de mi propia columna. Desde la ventana, veo cómo la Odisea finalmente toca casco con la estación. El sonido, cuando llega, no es el golpe mecánico que esperaba, sino una presión suave que rueda a través del piso y se queda en la base de mi cráneo. En la transmisión, la sustancia extraña a lo largo del casco de la Odisea fluye perceptiblemente hacia nuestras abrazaderas de acoplamiento, reaccionando quizás a la proximidad de metal nuevo, aire nuevo. Mis manos se ciernen sobre la consola. Cada músculo en mi antebrazo se esfuerza por no estremecerse. Un mensaje, un viejo apretón de manos digital preprogramado, se despliega a través de las comunicaciones de la estación. Secuencia de acoplamiento completa. Bienvenido, oficial de vigilancia Hale. Mi nombre claro e inconfundible. No protocolo, no aleatorio. El aire en el centro de operaciones se vuelve quebradizo. La voz de Landry es un retumbo bajo a mi lado. No era el saludo que esperaba. Sabes, Hale, hay veces que casi deseo un ataque pirata. Al menos esos terminan con papeleo. La consola me pide que abra la escotilla principal. No me muevo. Miro las transmisiones de las cámaras internas de la estación. La tripulación se reúne cerca del corredor de entrada, sus rostros atrapados entre el entrenamiento y la antigua necesidad irrespondible de huir. Benítez murmura algo que no puedo oír, apretando un amuleto contra su pecho. Una de esas pequeñas cosas que las familias envían para mantener alejada la oscuridad. Me quedo ahí, con una mano en el cifrador de saludo. La Odisea espera en la escotilla, paciente como una deuda que vence. A través del grueso vidrio de la ventana, su silueta vacila, sin asentarse del todo, y pienso en cada historia que mi padre me contó. Cómo sostienes la línea, incluso cuando sabes que ya se ha roto. Las abrazaderas de acoplamiento se activan, finales e irreversibles. La materia extraña a lo largo del casco de la Odisea se flexiona una vez más, su superficie deformándose como si manos invisibles la presionaran. Parpadeo, y por un instante, casi imita la silueta de un rostro humano. Labios separados en un grito silencioso. Desaparece al instante siguiente. Mi mente lo cataloga, lo aparta para analizarlo más tarde. No hay tiempo para fantasmas. La voz de Landry en mi audífono. Movimiento cerca de la escotilla. ¿Lo ves? Cambio a la transmisión. El corredor principal está bañado en luz fría. Una docena de figuras blindadas están en formación, rifles apuntando.
Landry al frente, visera bajada, arma lista pero no levantada. En la escotilla de acoplamiento, nada todavía. Solo el indicador naranja de igualación de presión. La secuencia mecánica de las cerraduras desactivándose. Nuestro sistema nunca lo autorizó, pero la señal de anulación es impecable, casi elegante. No me permito pensar en qué manos programaron originalmente estas rutinas. Un gemido metálico y agudo vibra a través de las placas del piso. La escotilla se abre en incrementos medidos, exponiendo la cámara de aire más allá. Una cámara ahora unida a la garganta en descomposición de la Odisea. Incluso desde aquí, capto un vaho a través del sistema ambiental. Un olor no a descomposición, sino al algo químico y agrio. El resultado de un incendio en un hospital. La presión se mantiene. La atmósfera de la estación no se precipita para encontrarse con el invasor. En cambio, una película de resina cubre la unión, extendiéndose en líneas delgadas y filamentosas como venas. Mantengan, digo. El primer movimiento viene desde dentro de la Odisea, no un grupo de abordaje, sino una sombra lenta y ondulante, como si la oscuridad misma fuera más pesada en ese lado. La primera forma que entra no tiene prisa, casi majestuosa. A primera vista, podría ser humana. Traje todavía en el viejo corte de Exo, casco empañado por la condensación, extremidades articuladas en todos los lugares correctos, pero camina mal. El ritmo está mal. Cada movimiento un segundo detrás del ritmo de un tripulante vivo. El escuadrón se tensa. La mano de Landry señalando órdenes silenciosas. Enfoque. Rango. Opciones de retirada. Más figuras flotan detrás de él. Y la... moviéndose demasiado rápido cuando se asustan, luego congelándose todas al mismo tiempo, cazando en ráfagas cortas y rápidas. Corredores. El nombre surge sin querer en mi mente. Una palabra que los informes de la vieja flota usaban para cualquier cosa que se moviera demasiado rápido o demasiado extraño en la oscuridad. Encaja. Estas cosas siempre son las primeras en atravesar la brecha y nunca están solas. Identifíquese, llama Landry. El protocolo preciso, su tono lleno de grava y autoridad. La cabeza con casco gira lenta como la deriva planetaria, y el reflejo de la visera capta las luces del corredor, refractándolas en patrones que serpentean por el techo. No hay respuesta, ni señal de comprensión. Ahora veo que la resina a lo largo de la pared del corredor ha brotado crecimientos extraños, grupos de lo que parecen dientes, o los vestigios de manos presionadas profundamente en la superficie. La Odisea no solo está llegando, está colonizando cada superficie que toca. Landry señala de nuevo. Adrián, órdenes. No se comprometan a menos que les disparen. Mantengan posición de retirada. Nadie se aísla. Mantengo mi mano en el cifrador, presionando su peso contra mi palma. Los ejercicios de entrenamiento clavan raíces de escape en mis huesos. El impulso de sellar el mamparo y retroceder es automático como la respiración. Pero la Odisea ya está dentro. La línea no se sostiene con puertas y armas. Se sostiene con las decisiones que tomamos ahora. El registro que se escribirá a partir de esta noche. La primera figura avanza, resina arrastrándose desde sus botas, cabeza inclinada en un ángulo demasiado preciso para ser curiosidad. Su brazo derecho está fusionado con el traje en el codo, sellado por capas de materia translúcida. Levanta su mano, palma hacia afuera como en un saludo o una advertencia. ¿Ves eso?, murmuro, sabiendo que Landry ya lo ha visto. Mi voz apenas supera un susurro, una confesión no destinada a nadie más. La figura se detiene a centímetros de la línea que hemos pintado en el piso. Un límite ritual, una última defensa contra lo desconocido. Permanece allí, inmóvil. Los demás se quedan en las sombras, indistintos, sus formas apenas registrándose como humanas. Luego, con un sonido como tela rasgándose bajo el agua, la figura principal inclina la cabeza y el altavoz del traje cobra vida. No habla, todavía no, sino un coro de tonos bajos y discordantes, en algún lugar entre un canto y un núcleo de impulsión defectuoso. El sonido resuena a través de la médula de mi mandíbula, y siento el antiguo dolor de cada historia que me contaron.
La línea no debe romperse. El crepitar estático del altavoz del traje se extiende, ese coro roto recorriendo la línea entre máquina y voz. Nadie se mueve. Observo la postura de Landry, rodillas flexionadas, dedo trazando el guardamonte, respirando tan superficialmente como el aire lo permite. Detrás de él, la visera de Benítez se contrae con el tipo de oración silenciosa que solo los reclutas nuevos todavía recuerdan. Luego, abruptamente, el sonido se corta. La figura con casco baja su brazo fusionado y se queda rígida directamente sobre el límite pintado de la estación. Su cabeza se inclina hacia adelante, como si buscara algo en el piso entre nosotros. Noto que la resina alrededor de su bota todavía brilla, comenzando a extenderse hacia afuera en hilos delgados, alcanzando, probando el aire. Registro el detalle, frío y clínico. La contaminación ha comenzado. Protocolos ambientales activados, sellos más ajustados en todos los corredores. Ordeno, el pulso atravesando el comando. Puedo escuchar mi propia voz plana, intentando calma, pero la tensión se filtra en cada palabra. El casco de la figura comienza a deslaminarse, segmentos retrayéndose, plegándose hacia atrás en movimientos demasiado suaves, demasiado coordinados para algo humano. El rostro debajo está arruinado y ambiguo, medio ahogado en una membrana semitransparente. Podría haber pertenecido a cualquier oficial de EXO. Cabello castaño descolorido, boca floja, ojos nublados y tan abiertos como si buscaran en la habitación un recuerdo que no regresará. Conozco esa línea de mandíbula. Mi infancia la pasé memorizando los rostros de la tripulación original de la Odisea. Linaje, honor, una galería de ambiciones perdidas en la pared de mi padre. Este rostro era el del primer ingeniero Clark, estoy seguro. Pero la mente detrás de esos ojos es inalcanzable. No queda nada con qué hablar. Levanta su mano izquierda en un gesto casi ceremonial. Algo se desliza desde su palma. Un objeto plateado enredado en resina. Cae al piso con un golpe metálico. El gesto es lento, deliberado. La resina a sus pies se hincha y se divide, arraigándose en la placa del piso alrededor del objeto caído. «¿Qué está haciendo?», susurra Benítez. Su voz es audible a través de la red del escuadrón, delgada con incredulidad. «Aguarden», dice Landry, su tono una abrazadera contra el pánico. El silencio se profundiza. Nadie dispara. Incluso las sombras de la Odisea parecen esperar. Doy un paso adelante, lo suficiente para ponerme entre el escuadrón y lo que una vez fue Clark. El objeto en el suelo es inconfundible ahora. Una insignia de ingeniero picada por décadas, todavía con el escudo de la Odisea. «Nos están devolviendo a nuestros muertos o mostrándonos en qué se ha convertido», murmuró. Las figuras con casco detrás de Clark comienzan a moverse, su movimiento sincronizado, cada gesto repitiendo la misma coreografía desde la resina en las paredes. Pequeños filamentos se contraen, sondeando, buscando, mapeando la forma del aire. La atmósfera se vuelve densa con el olor a metal quemado y un extraño matiz floral. Mi mente corre para catalogar el peligro. Químico, biológico, psíquico. Entonces el coro regresa, esta vez más fuerte. Una superposición de voces sobre voces. Fragmentos de letras medio recordadas y la línea de base zumbante del canto. El corredor vibra no solo en sonido, sino en algo más profundo, como si el recuerdo de la nave misma presionara. Siento el cifrador en mi mano respondiendo, vibraciones corriendo a través de la carcasa. «Adrián». La voz de Landry es apenas un aliento. «No podemos mantener este corredor». Tiene razón. La contención ha fallado antes del primer disparo. El protocolo dice, retírate, refuerza la cuarentena. El legado susurra que enfrentas lo que viene y registras lo que cuesta. La figura principal, Clark, inclina la cabeza de nuevo y el altavoz silba una vez más. Esta vez las palabras llegan a través de la distorsión, casi, pero no del todo habla. La línea se mantuvo, todo por un descanso, se perdió. Las palabras se tragan en la estática creciente mientras la infestación de la Odisea se despliega otra pulgada a través del piso, reclamando su primer terreno verdadero en la puerta. Registro todo, cada detalle.
El ángulo del cuello de Clark, el brillo de la resina extendiéndose, el comando de bloqueo fallido parpadeando en rojo al borde de mi pantalla, el pulso constante del cifrador bajo mi pulgar, es el único ritmo que evita que mis manos tiemblen. Esto es historia, me digo a mí mismo, incluso cuando el peso amenaza con aplastar el aliento dentro de mí. Sellen el acceso secundario, ordeno, voz de hierro. Desvíen todos los monitores atmosféricos. Nadie rompe la formación hasta que yo lo autorice. Landry transmite la orden. El escuadrón retrocede por incrementos practicados, cubriéndose unos a otros, cuidadosos de no cruzar los filamentos que se extienden. Cada movimiento es un estudio en pánico contenido. Veo el cambio en los hombros de Benítez. Está cerca de correr, pero la calma de Landry lo detiene. Retrocedemos por el corredor, paso a paso. La resina, viva, reactiva, sigue. No embiste, ni avanza. Crece con paciencia constante, como si tuviera todo el tiempo del universo. Imagino a la Odisea sonriendo detrás de su casco arruinado, paciente como una lección repetida, hasta que ya no puede ser ignorada. De vuelta en el módulo de comando, las luces son más duras, el aire más caliente, reciclado demasiadas veces ya. Escaneo las transmisiones. La incursión en la escotilla no está sola. Brechas secundarias en otros 2 puntos de acoplamiento. Nuestra estación, nuestro santuario, se ha convertido en una red de heridas abiertas. Una señal parpadea desde la Odisea. Datos comprimidos encriptados en una frecuencia reservada para comunicaciones de nivel de mando. Lo conecto a través del cifrador, esperando algo. Lógica, explicación. Una pista. La transmisión se resuelve en una imagen. Un corredor antiguo deformado y cubierto de crecimiento. Las paredes vivas, con formas presionadas desde dentro. Rostros, manos. La huella de cuerpos desesperados por escapar o reunirse. Cicatrices de vaso. Recuerdo el nombre de los viejos manuales técnicos. Nunca imaginé que las vería por mí mismo. Una nueva voz a través de la red, filtrada y rota, pero basada en el antiguo tono de mando de Walton. Hail ciclo. La línea. Las palabras se retuercen, se fragmentan, se repiten. No es Walton. Es una herramienta usando su imagen, su historia. El mito familiar convertido en arma. Mi boca está seca como el polvo. Me obligo a hablar. Landry, nuevo plan. No mantenemos la línea aquí. Les hacemos mostrarnos lo que quieren. No más respuestas. Nosotros marcamos los términos. Landry asiente, silencioso pero alerta. Ha visto a oficiales romperse bajo menos, pero capta un destello de algo como respeto, o al menos curiosidad detrás de su visera. Escuadrón, retrocedemos al centro. Modo de contención total. Si nos quieren, tendrán que venir a por nosotros. No más ceder terreno gratis. Mis propias palabras me sorprenden. Se sienten menos como mando, más como un desafío. Benítez, voz más firme ahora, revisa la carga de su rifle y me mira. Señor, si rompen, no los dejamos. No aquí. No esta noche. Lo digo por él, pero también por mí mismo. Una línea dibujada más afilada que la resina ahora cubre. Las luces se atenúan, un viejo insulto, pero esta vez los sistemas de respaldo se retrasan. En la breve oscuridad, las cámaras del corredor captan movimiento. Más figuras entrando, moviéndose con esa misma gracia de marioneta. Escaneo la multitud, algunos todavía mayormente humanos, otros retorcidos por el casco viviente de la Odisea, espinas arqueadas, extremidades fusionadas con cable y hueso extruido. Otro mensaje llega a través del cifrador. Este no lleva palabras, solo una inundación de fragmentos sensoriales. Miedo, pérdida, hambre. Una alegría tan vasta y alienígena que duele. La presión aumenta, aguda como una migraña, hasta que arranco mi mano del dispositivo. La resonancia en las paredes de la estación se hace más profunda. Una música sin melodía, hasta que se siente como si la estructura misma estuviera aprendiendo a cantar en respuesta. El canto está cambiando. La tripulación comienza a murmurar fragmentos de él,
Canciones de cuna viejas retorcidas por interferencia. Landry lanza una orden, su voz rompiendo la neblina, impidiéndoles deslizarse más. Los invasores se detienen justo afuera de la escotilla principal del centro, apretados por la resina que ahora se espesa a lo largo del marco. El rostro arruinado de Clark mira hacia arriba, fijando sus ojos vacíos en mí a través del monitor de seguridad. Los sensores de la estación leen un pico, electromagnético, psíquico, difícil de decir. La Odisea no solo nos está transmitiendo a nosotros, sino a través de nosotros. Me doy cuenta con la claridad que solo trae el miedo de que esto nunca se trató de mantener el perímetro. La Odisea no está violando nuestros muros, está tratando de hacernos abrir las puertas nosotros mismos. El verdadero asedio está dentro de la mente, y la línea que tengo que sostener ahora es la que está dentro de mi propio cráneo. Siento el viejo orgullo familiar surgir. Si la Odisea quiere un Hale, tendrá que conformarse con el que sabe decir que no. Landry, prepara los códigos de retirada. Si este lugar cae, nada sale de la puerta. Ni la tripulación ni la historia, ni siquiera yo. Me estudia un largo momento. Luego asiente. Entendido. Sabes, señor, estás empezando a sonar como un oficial. Afuera, el coro arruinado de la Odisea se reúne en la puerta, su canción elevándose, la resina flexionándose y partiéndose con anticipación. El próximo movimiento es mío. Mis manos se mueven a través de la superficie de control, ingresando comandos que he ensayado 1000 veces en simulacros y pesadillas. Barreras de emergencia se deslizan en su lugar, mamparos más gruesos, anulaciones manuales bloqueadas. El centro se convierte en nuestro búnker, el único espacio en la puerta aún intacto por la lenta invasión de la Odisea. El escuadrón de Landry se despliega, armas apuntando a la escotilla principal. Cada movimiento silencioso. Se paran en un arco cuidadoso, rostros marcados por el agotamiento y algo más profundo. Una especie de anticipación hueca, como si el mundo se hubiera reducido al grosor de estas puertas y lo que espera al otro lado. El canto continúa, presionando desde cada corredor, subiendo y bajando al unísono con los aumentos de los sistemas ambientales. Puedo escuchar fragmentos de palabras familiares enterradas en el ruido, pedazos de juramentos de flota, canciones de cuna, la impresión distante de la voz de mi padre leyendo de un viejo registro de misión. Cada vez que capto uno, se escapa, reemplazado por el dolor detrás de mis ojos y la estática en mis oídos. El cifrador se siente pesado en la consola, vibrando con cada nueva ola. Ejecuto una verificación de sistemas, aire, energía, comunicaciones. Los diagnósticos confirman lo que mis nervios ya sospechan. La señal de la Odisea se está abriendo camino en cada subsistema, evitando la seguridad con facilidad. El enlace con la Tierra se degrada, los pings de estado se ralentizan y luego desaparecen por completo. Un nuevo tipo de silencio desciende, el que viene cuando te das cuenta de que ya no le informas a nadie más que a ti mismo. Landry se acerca, casco quitado, sudor brillando en su frente. No están tratando de violar, solo están ahí parados mirando, esperando a que parpadeemos. Nos están preparando, digo, o a sí mismos. La respuesta no importa, la acción sí. Escaneo las transmisiones. En cada punto de acceso sellado, las figuras de la Odisea se congregan, la resina arraigándolas en su lugar, sus extremidades flojas como si simplemente se hubieran cansado de estar de pie. Algunos todavía están en los harapos de los viejos uniformes de EXO, las insignias medio derretidas, medio preservadas por el roce de la resina. Otros están perdidos por completo, sus cuerpos remodelados por el hambre de la nave. Ninguno aparta la mirada de la cámara. Todos están esperando. La consola pía. Una señal directa de la Odisea, esta vez no encriptada. Su audio enrutado automáticamente a través de cada altavoz en el centro. La voz que emerge está retorcida, estratificada, 100 recuerdos comprimidos en una transmisión. Reconozco el ritmo de Walton, el fantasma de mi abuelo resucitado y despojado de misericordia. Hoyle. La línea perdura. La línea debe cambiar. Abre la puerta.
La mandíbula de Landry se tensa, pero permanece en silencio, ojos nunca dejando la escotilla principal. El escuadrón mantiene su posición. Benítez murmura una breve oración, ojos cerrados, rifle firme. Activo el micrófono. Aquí el oficial superior de vigilancia Adrian Hale. El perímetro se mantiene. No abriremos la puerta. Declare su propósito. Estática. Luego la misma voz, más suave ahora, casi persuasiva. Únase a nosotros. Comparta la herencia. El viaje no termina. Se transforma. Corto la transmisión, mi mano temblando antes de esconderla contra el borde de la consola. Señor, la voz de Benítez se quiebra ligeramente. ¿Qué pasa si perdemos energía? No lo hacemos, responde Landry con firmeza. Nos mantenemos todo el tiempo que sea necesario. Ese es el trabajo. Asiento. Nos mantenemos, pero hacemos más que eso. Aprendemos. Encontramos una debilidad o creamos una. Landry levanta una ceja. ¿Tienes un plan o solo ese optimismo delegado? Logro una sonrisa frágil como alambre. Tengo el cifrador. La Odisea lo quiere. Tal vez pueda usarlo contra ellos. Afuera, las figuras en la escotilla comienzan a balancearse como atrapadas por una marea invisible. La resina se contrae y se hincha, avanzando lentamente a lo largo del marco de la puerta en olas lentas. Veo sus sombras multiplicarse. Docenas de siluetas humanas fusionándose y dividiéndose a través de las paredes. Tomo el cifrador, presionándolo contra la consola. Su superficie brilla con una luz tenue, circuitos dentro alineándose con frecuencias que solo puedo sentir como presión en mi cráneo. Percibo la presencia de algo vasto y anhelante detrás de la transmisión. Una red de mentes que se extiende décadas atrás, todas unidas por el mismo llamado. Regresa, fusiona, conviértete. Cierro los ojos y me conecto, dejando que el apretón de manos del cifrador se inicie. Mis pensamientos son arrastrados a través de recuerdos en cascada, destellos de la Odisea antes de la transformación, oficiales riendo, corredores vivos con voces y movimiento, el repentino sacudón hacia el hambre. El dolor de la transformación. En el centro de todo, la voz de Walton. Un único hilo ininterrumpido de mando. El cifrador se calienta en mi mano. La resina más allá de la escotilla reacciona, extendiéndose hacia el centro como si sintiera mi toque. Landry se acerca. ¿Qué viste? Instrucciones de memoria. La Odisea no está aquí solo por conquista. Quiere reunión. Quiere hacer que la puerta sea parte de sí misma. Si puedo llegar al núcleo de la nave, tal vez pueda interrumpir la señal, cortar el canto. Pero es un viaje de ida. Landry resopla, una sombra de sonrisa. Nadie va a ningún lugar solo. Si vas, voy contigo. Alguien tiene que mantener la lista en orden. Lo miro, gratitud atrapada detrás del mando. Entonces lo hacemos juntos. Escuadrón, prepárense. Nos movemos a mi señal. Afuera de la escotilla, las figuras se acercan, la resina floreciendo en espinas y filamentos delgados que se cosen a lo largo de la costura de la puerta. Nos preparamos por rutina. Armadura sellada, comunicaciones verificadas, cargadores encajados en su lugar con el chasquido afilado de la disciplina. Los rostros del escuadrón son grises bajo la luz de emergencia, cada uno trazando su propio ritual privado. Una moneda de la suerte frotada en un bolsillo, un amuleto presionado dentro de un guante, la breve y silenciosa inspección de Landry de la lata golpeada en su cinturón. Observo el ritual desde el rabillo del ojo, recordando que la creencia, sea cual sea su forma, es lo que nos impide deshilacharnos. Deslizo el cifrador en su bolsa blindada, asegurándolo bien contra mi pecho. La última herencia de mis ancestros. El secreto familiar que confundimos con consuelo. Ahora la única arma que podría importar. La escotilla principal gime cuando iniciamos la anulación manual. Landry y yo nos apoyamos uno al lado del otro, el escuadrón apilado detrás de nosotros en una cuña. La resina se flexiona contra el marco, su superficie rompiéndose en crestas y filamentos finos como cabellos que se retuercen lejos de nuestro toque.
Benítez cubre el ángulo lejano. Todo verde, señor. A la cuenta de 3, digo, y nos movemos como uno, ciclando la escotilla en una secuencia que evita el código viral de la Odisea. Tecnología vieja venciendo a infección nueva por un margen de segundos. La puerta se desliza hacia atrás con una queja tartamuda, abriéndose a un corredor transformado. Lo que una vez fue acero cepillado, ahora está cubierto de materia orgánica pálida, venosa y surcada, el patrón tanto aleatorio como calculado. Rostros presionan hacia afuera desde la superficie en un cuadro silencioso, congelados en el momento de la transformación, sus características estiradas por esperanza, miedo o un éxtasis que no puedo nombrar. Cicatrices de vaso. Veo una que debió ser un niño. Su contorno, huellas de manos pequeñas superpuestas a un par más grande. Por un latido, casi me detengo, pero Landry ya se está moviendo. Ojos al frente. Nadie toca las paredes. Gruñe, y su voz corta el trance. Avanzamos con cuidado. Armas listas. El escuadrón cubriendo cada intersección mientras nos adentramos hacia la conexión de la Odisea. Las figuras que nos esperan se apartan, despejando un camino sin violencia ni urgencia. Sus cabezas siguen nuestro movimiento, y sus ojos, si es que les quedan alguno, reflejan la luz clínica y dura en colores que nunca he visto en ningún ser vivo. Observan, pero no amenazan. Al final del corredor, una escotilla se abre, una puerta hacia la Odisea misma. Guío el camino, cifrador presionado contra mi pecho, y cruzo el umbral. Dentro, el canto crece más fuerte resonando en mi cráneo. Su ritmo retorciendo mis pensamientos, empujando mis propios recuerdos hacia patrones extraños y alienígenas. Siento la voz de mi padre de nuevo, y debajo de ella, las órdenes finales de Walton. Mantén la línea. Manténla hasta que te rompa. Seguimos adelante, Landry a mi espalda, el escuadrón silencioso y eficiente. Pasamos un altar en lo que solía ser un salón de la tripulación, un grotesco santuario abarrotando el centro de la habitación, construido con los restos de vidas perdidas. Parches de misión destrozados y la piel descolorida de juguetes infantiles están enmarañados con trozos de resina, sus colores sofocados en una película gris y cerosa. Vértebras, falanges, fragmentos de mandíbula, todos fusionados y anidados entre tazas destrozadas y medallas. En el corazón del santuario, un par de anteojos con un lente roto se posa sobre un enredo de espinas, como si estuviera destinado a ver algo sagrado en el desastre. Un anillo de plástico de niño, deformado y amarillento, cuelga de un cúbito astillado, girando suavemente en el aire en movimiento. El hedor es una confusión de putrefacción y antiséptico, viejo sudor, quemadura química y el dulzor de proteína echada a perder. La resina brilla con gotas de condensación, cuerdas pegajosas colgando como venas. Me encuentro mirando fijamente una insignia familiar, el escudo de la Odisea, ahora cubierto de lo que sea que pase por sangre en esta nave. El escuadrón se detiene, cada rostro atraído por el tirón magnético del horror y el reconocimiento. Cada uno de nosotros buscando alguna señal de la persona que una vez poseyó estas cosas, alguna historia que podamos nombrar. No se detengan, digo, forzando mi voz a través de las náuseas que suben por mi garganta. Para lo que sean esas cosas, no están destinadas a nosotros. Landry se demora un momento más, su expresión tallada en la misma piedra que el santuario. Nunca vi un trofeo de guerra que se pareciera tanto al dolor. Seguimos adelante, pero la imagen persiste. El santuario no es una advertencia, es un recuerdo transformado en algo que solo puede herir a los vivos. En el corazón de la nave, la cámara del núcleo espera. Una vez una sala de máquinas, ahora una catedral de carne y metal. En su centro, una espiga de resina viva palpita con un latido que coincide con el temblor del cifrador contra mi pecho. Me detengo en el umbral, el escuadrón detrás de mí, y levanto el cifrador. El coro se eleva, cada nota una súplica, una orden, una promesa. Las paredes están decoradas con más cicatrices de vaso, rostros, manos, incluso la curva de una columna vertebral presionada hacia afuera desde la resina. Algunos todavía son reconocibles, retorcidos en gritos silenciosos,
Otros están desgastados por años de transformación, sus rasgos erosionados hasta un éxtasis genérico. Detrás de mí, Landry murmura: «Espero que sepas lo que estás haciendo, señor. Esto está empezando a parecerse a caminar dentro del recuerdo de alguien más sobre el infierno». No lo sé, admito, pero si el cifrador es la llave, la cerradura está esperando justo aquí. La respiración de Benítez se corta y señala la pared opuesta. Allí, envuelto en resina enredada y conductos de energía serpenteantes, hay otro santuario, este inconfundiblemente personal. En su centro, dentro de una burbuja de resina transparente, hay un sextante deslustrado, la reliquia de la familia Hale, la historia favorita de mi padre, vuelta monstruosa y sagrada al mismo tiempo. Mis manos ya tiemblan mientras saco el cifrador de su bolsa. La resina responde, hebras fibrosas desenredándose y plegándose hacia atrás, formando una cuna frente al núcleo. El escuadrón retrocede mientras el ritmo de la espiga se intensifica, un latido que siento en el fondo de mi estómago. Coloco el cifrador en la cuna. Una oleada de datos y recuerdos fluye a través de mí. La voz de Walton, la agonía de la transformación, el conocimiento de lo que la Odisea se ha convertido. El canto crece. Las voces se duplican y triplican hasta llenar la cámara con armonía. El cifrador se interconecta. La espiga brilla desde dentro. Luz azul pálida arrastrándose a través de venas y circuitos, iluminando cada cicatriz y reliquia en la cámara. La mente de la Odisea presiona contra la mía, insistente, inexorable. En ese momento, me doy cuenta de que la línea que sostengo no es solo para la estación o para la Tierra, es para cada alma enredada en esta comunión monstruosa, para cada historia retorcida en un santuario. El núcleo exige una elección: abrir el camino, unirse al coro o romper el ciclo, sin importar el costo. El ritmo del núcleo coincide con el mío. Latido por latido, recuerdo por recuerdo, pierdo la sensación de armadura, de aire, de la presencia de Landry a mi espalda. Estoy cayendo, arrastrado a través de una cascada de momentos no del todo míos. La voz de Walton me encuentra en la oscuridad. No palabras, solo la sensación de la presencia de mis ancestros, como si hubiera entrado en un recuerdo ya en progreso. La agonía de la caída de la Odisea se desarrolla ante mí. Caos en los corredores, los primeros cuerpos desapareciendo en la resina, la decisión desesperada de mantener la línea a cualquier costo. Mis propios pensamientos se retuercen en la gravedad de los suyos, el peso del deber duplicándose hasta que casi doy la bienvenida al colapso. Entonces la construcción se mueve, suave y segura, superponiendo la voz de Walton con algo depredador y paciente. «¿Sabes lo que es esto, Adrián? Siempre lo has sabido. Tu carga es la soledad, pero podemos terminar con eso. No más miedo, no más sacrificio. Todo lo que tienes que hacer es soltar». Las paredes de la cámara se desdibujan, las cicatrices de Bass ondulan como si respiraran, rostros girando para seguir mi progreso. El cifrador brilla en su cuna de resina, atrapado entre el colapso y la comunión. Siento a Landry gritando, pero el sonido es distante, filtrado por 1000 capas de memoria. ¿Quieres sostener la línea? La construcción persuade, su presencia enroscándose a través de la sinapsis que el cifrador ha abierto. Entonces únete a ella. Fusiona tu historia con la nuestra. Sé el eslabón inquebrantable. Tambaleo. Cuerpo y mente en desacuerdo. Dolor floreciendo a lo largo de cada nervio. La oferta es hermosa en su simplicidad. El fin del aislamiento. La disolución del miedo en una unidad perfecta e indiferente. Todo lo que tengo que hacer es soltar el cifrador. Dejar que la resonancia termine su trabajo. Sería más que yo mismo. Sin duda. Sin fracaso. Sin fin. Pero los rostros en la resina, cada santuario por el que pasamos, parecen contraerse y esforzarse con un dolor demasiado profundo para las palabras. No están en paz. Están contenidos, reescritos, borrados. Un disparo rompe la tensión. Un ruido agudo y brutal. Me sacudo de vuelta a mi propio cuerpo. Landry ha disparado contra la pared, atrayendo la atención de los corredores que ahora avanzan por los corredores detrás de nosotros.
Su voz retumba en el comunicador, anclándome. Adrián, ahora lo que sea que estés haciendo, hazlo. Me obligo a ponerme de pie, luchando contra el tirón del cifrador. La construcción arremete, inundándome con los recuerdos de Walton, triunfos y arrepentimientos. La última entrada del registro, la súplica de mantener la línea por todos ellos. Pero en ese recuerdo está la verdad. Walton nunca se rindió. No a lo que devoró a su tripulación. No al miedo. No al mito del legado. En su último acto, eligió morir sin asimilarse, incluso si eso significaba borrar la misma línea a la que dedicó su vida. Ese es el secreto. La línea nunca estuvo destinada a ser perfecta, solo elegida una y otra vez a cualquier costo. Arrebato el cifrador de la cuna. El núcleo aúlla, la resina agarrando y flexionando. La retroalimentación crece, el cifrador vibrando tan fuerte que creo que se romperá. Landry está a mi lado, defendiéndose de un corredor cuyos brazos terminan en cables fusionados y vidrios rotos. Benítez grita, sangre salpicando su casco, pero sostiene la retaguardia, disparando en ráfagas disciplinadas. Atasco el cifrador de vuelta en la interfaz, esta vez introduciendo un comando, una sobrecarga forzada, el mismo protocolo que Walton codificó como su última salvaguardia. ¿Quieres mi legado? Siseo hacia el núcleo, cada músculo trabado en desafío. Puedes tenerlo. Así es como termina. La secuencia detona a través del sistema. El núcleo estalla en un destello cegador azul-blanco. Resina estallando. Cicatrices de vaso derritiéndose en un torrente de icor caliente y viscoso. La voz de la construcción se fragmenta en 100 aullidos. Luego silencio. El peso psíquico colapsa. Dolor. Luego nada más que el calor de mi propio aliento. El chillido del metal desgarrándose. Landry arrastrándome hacia la escotilla mientras la cámara comienza a desmoronarse. Detrás de nosotros los santuarios se derrumban, derramando reliquias y huesos sobre la cubierta. El sextante cae de su cuna, rebotando 2 veces antes de que Landry lo agarre, metiéndolo bajo su brazo mientras huimos. Tambaleamos a través de los corredores que se derriten, la resina cediendo ante el fuego y el ozono. Los corredores colapsan, sus cuerpos flojos como marionetas con cuerdas cortadas. El canto muere a mitad de nota. El escuadrón forma un perímetro tosco en la interfaz de acoplamiento. Landry me arrastra corporalmente a través de las puertas que se cierran, mientras el núcleo de la Odisea detona en un florecimiento silencioso y furioso. La Odisea, separada de la puerta, se aleja flotando hacia la oscuridad, dejando atrás cintas de resina y restos. Observo a través de una ventana mientras la vieja nave, finalmente en silencio, cae en la negrura más allá de la línea estática. El casco arruinado de la Odisea gira lentamente, volviéndose pequeño contra el campo interminable de estrellas. Su otrora orgulloso casco, desintegrándose en silencio paciente. La voz de Landry rompe el silencio, áspera con fatiga, pero teñida de algo parecido al alivio. ¿Crees que eso realmente es el final? Miro el vacío un momento más antes de responder. Siempre hay algo más esperando allá afuera, siempre otra historia, pero esta la terminamos. Resopla, acomodándose a mi lado, casco colgando de una mano. ¿Sabes? Si escribes esto en tu registro, nadie en la Tierra va a creer una palabra. Lo archivarán bajo mito, justo al lado del resto. Casi sonrío. Bien, que se queden con sus mitos. Tal vez esa sea la única forma en que cualquiera de nosotros pueda vivir con lo que hay aquí afuera. Landry mira al sextante, luego a mí. El legado es una cosa curiosa. No rompiste la línea, solo la dibujaste un poco diferente. Giro el sextante en mis manos, sintiendo su peso. Viejo, golpeado, recién reclamado. Las líneas no están destinadas a durar para siempre. Están destinadas a ser redibujadas cuando alguien tiene el valor. Un silencio se extiende entre nosotros. No exactamente paz, pero lo más cercano que tenemos en el borde del sistema. Más allá de la ventana, los últimos fragmentos de la Odisea se desvanecen en la oscuridad. La negrura tragándose todo lo que el mundo alguna vez temió. Registro las líneas finales de mi registro. Cada palabra se siente más como una promesa que como una confesión.
La historia será archivada, censurada, encerrada lejos de ojos curiosos, pero por ahora me permito descansar en la silla. El sextante a mi lado, el peso del cifrador finalmente levantado. Sobreviví mi turno. Sostuve la línea, y por primera vez me permito preguntarme qué significa no estar definido por el pasado, sino dar forma a lo que venga después. La puerta gime mientras la energía se estabiliza, y en algún lugar sobre nuestras cabezas, los viejos himnos de la flota suenan en un altavoz dañado, mitad melodía, mitad estática, apenas audible, pero aún aferrándose. Afuera, el silencio es profundo y absoluto. Adentro, encuentro una especie de silencio propio, ganado en la ruptura y rehacer de cada línea que importa. Los años pasan con una extraña cualidad submarina. Los detalles se desdibujan en los bordes y la forma de mi vida definida, más por lo que recuerdo que por lo que puedo probar. La tierra gira bajo su caparazón silencioso de paz. El mandato sellando el perímetro y tejiendo una nueva red de negación plausible y mito. La Odisea se ha ido, listada como restos orbitales en los registros. Su nombre dejado a la deriva en las secciones clasificadas donde la historia y el horror se archivan juntos. Desmantelaron la torre de vigilancia, la puerta, el año después del incidente. La palabra oficial fue redundancia. Mejores sensores, IAs más inteligentes, una nueva generación que había aprendido a dejar de temer a los fantasmas. Me llevaron de vuelta a la Tierra para un desfile de entrevistas, evaluaciones psicológicas y el tipo de aplausos educados reservados para los últimos sobrevivientes de cosas que nadie quiere entender. Mi informe final fue archivado, censurado, los detalles sellados por la estabilidad del sistema. Incluso el sextante desapareció por un tiempo, metido en una bóveda antes de encontrar su camino de vuelta a mí, golpeado pero intacto. Vivo en el planeta ahora, a un mundo de distancia del susurro de la oscuridad exterior. A veces me despierto con el sonido de alarmas distantes, casi esperando ver resina arrastrándose por el piso, la voz de Landry en el comunicador. Esas noches saco el sextante y lo coloco en el alféizar, dejando que el amanecer se refleje en su latón deslustrado. La ciudad zumba debajo de mí, viva y ajena. La línea que sostuve hace mucho olvidada. Landry envía un mensaje cada año, siempre en el aniversario, siempre el mismo. Lista limpia, todavía en pie. Se quedó en la flota, ascendido lateralmente a un puesto de entrenamiento, enseñando a los reclutas cómo seguir órdenes y, más importante, cuándo romperlas. Sospecho que guarda una caja de chatarra en su escritorio. El pasado medido en pequeños pesos y culpa privada. Benítez nunca volvió más allá del cinturón, no después de lo que pasó. Maneja un sistema hidropónico en Marte, cultiva tomates y cuenta historias a cualquiera que escuche. Me pregunto si sueña con el santuario en el salón, o si los recuerdos finalmente se desvanecieron bajo la luz del sol. En cuanto a mí, aprendí que la historia es una cosa viva, una herida y una advertencia. El mandato me envió una condecoración, una pensión y la libertad de desaparecer. La tomé. Algunas noches veo los noticieros y veo a la próxima generación discutiendo sobre expansión, seguridad, la naturaleza del vacío. Recitan líneas sobre mantener el perímetro, sin saber lo que costó la línea o de qué los protegió realmente. El sextante permanece en mi estante, no como una reliquia, sino como un recordatorio. Lo pulo en mañanas inquietas, y a veces mi reflejo aparece en su cristal oscuro. Me veo más viejo ahora. El parecido con Walton todavía está ahí, pero suavizado. Su mito un eco distante, su voz finalmente callada en mi cabeza. Ya no me mido por la línea inquebrantable. El legado que guardo es más simple. Observa, soporta, toma la decisión difícil cuando llegue. Ocasionalmente, cuando la estática del comunicador es la correcta y las luces de la ciudad parpadean en cierto patrón, recuerdo las últimas palabras que registré antes de que la puerta se oscureciera. La línea se sostuvo, pero nunca fue la línea la que nos salvó. Fueron aquellos que montaron guardia, que eligieron trazarla una vez más. El silencio más allá de la línea estática es tan profundo como siempre,
pero estoy contento de dejarlo en silencio y dejar que los vivos hagan sus propios mitos en el calor y el ruido del mundo que mantuvimos a salvo. Por ahora.